En lo profundo de un bosque antiguo, donde los árboles susurran secretos milenarios y los ríos cantan melodías serenas, el rugido de un tigre resonaba con un eco particular, no de amenaza, sino de profunda calma. Era un rugido que, aunque poderoso, transmitía serenidad y respeto, como si cada vibración fuese un recordatorio de la naturaleza efímera del temor y el sufrimiento. Este bosque, cubierto por un dosel de hojas densas que filtraban la luz del sol en haces dorados, albergaba una paz inquebrantable, pero también un misterio que atraía a los buscadores de verdad y conocimiento. Era un lugar donde las raíces de los árboles se entrelazaban como los hilos de un tapiz, creando un terreno fértil para las historias que nutrían el alma humana. En ese entorno, donde la vida se entretejía en un delicado equilibrio, se gestaba una historia que perduraría por generaciones, una historia que no solo hablaría de un tigre, sino de la transformación de un corazón humano a través de las enseñanzas de Buda. La conexión entre hombre, naturaleza y sabiduría sería el eje central de esta narración, un recordatorio de que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad de enfrentarlos con compasión y claridad. En un pequeño pueblo cercano a este bosque, vivía un joven llamado Ananda, no el devoto acompañante del iluminado, sino un campesino con un corazón inquieto y una mente atrapada en la confusión. Ananda era conocido por su valentía, pero también por su temperamento explosivo. Su fuerza física y su habilidad para defender a su aldea de cualquier peligro lo habían convertido en un líder, pero también lo habían aislado. Aunque era admirado por su coraje, sus arrebatos de ira lo distanciaban de quienes lo rodeaban. En las noches solitarias, Ananda a menudo se encontraba mirando las estrellas, preguntándose si había algo más allá de las luchas cotidianas que definían su vida. El bosque cercano, con su serenidad inquietante, parecía ofrecerle respuestas que no podía encontrar en su aldea. Una noche, al regresar de uno de sus paseos, escuchó una leyenda que contaban los ancianos junto al fuego. Hablaban de un tigre que vivía en el corazón del bosque, un tigre que nunca había atacado a un humano, pero cuyo rugido hacía que incluso los animales más fieros se detuvieran y escucharan con reverencia. Ese tigre, decían los ancianos, no es un tigre común. Se dice que ha alcanzado un estado de paz que los humanos no podrán comprender jamás. Los relatos continuaban, describiendo cómo ese rugido parecía tener el poder de calmar incluso las tormentas más intensas. Decían que quienes lo escuchaban sentían que el peso de sus preocupaciones se disipaba, como si el sonido portara un mensaje de consuelo y esperanza. Intrigado, Ananda decidió encontrar al tigre. Si ese animal ha encontrado paz en este mundo caótico, pensó, también podría mostrarme el camino para hallar la mía. Así, al amanecer del día siguiente, se adentró en el bosque, llevando consigo solo un bastón y un corazón lleno de preguntas. Caminó durante horas, atravesando densos matorrales y siguiendo senderos apenas visibles, hasta que llegó a un claro donde el sol se filtraba suavemente entre las ramas, iluminando un espacio que parecía sagrado. Allí en el centro, estaba el tigre. Era una criatura majestuosa, con un pelaje dorado que reflejaba la luz como si fuese un metal precioso, y unos ojos que parecían contener la sabiduría de siglos. Cada movimiento del tigre era una lección silenciosa, una demostración de equilibrio perfecto. El tigre observó a Ananda sin moverse, y el joven sintió una mezcla de temor y fascinación. Cuando intentó acercarse, el tigre rugió, un sonido tan profundo y resonante que Ananda cayó de rodillas, no por miedo, sino por una extraña sensación de humildad y asombro. Fue en ese momento cuando una figura emergió de entre los árboles. Era un hombre de apariencia serena, con un rostro que irradiaba compasión y una calma inquebrantable. Ananda reconoció inmediatamente a Buda, cuyas enseñanzas había oído en canciones y relatos, pero nunca había tenido la fortuna de escuchar directamente. El aire parecía cambiar con su presencia, impregnándose de una paz tangible, como si cada hoja y cada brisa respondieran a su energía. Buda se acercó, y con una sonrisa suave, se sentó junto al tigre. Ananda, dijo con una voz tan serena como el agua de un lago tranquilo, el rugido de este tigre no es de ira ni de amenaza. Es el rugido de una verdad profunda, una que debes aprender a escuchar con el corazón, no con los oídos.
Ananda, aún arrodillado, sintió que las palabras de Buda penetraban en su ser como un rayo de luz en la oscuridad. ¿Cómo puede un tigre, una criatura de naturaleza salvaje, alcanzar una paz que incluso los hombres más sabios encuentran esquiva?, preguntó con genuina curiosidad. Mientras sus pensamientos se agitaban como las hojas en una brisa inesperada, Buda comenzó a relatar una historia. Hace muchos años, dijo, este tigre era como cualquier otro. Vivía en conflicto con su entorno, cazando por necesidad y luchando por sobrevivir. Pero un día, mientras perseguía a un ciervo, quedó atrapado en un barranco. Incapaz de escapar, el tigre rugió con desesperación, atrayendo a un monje que pasaba por el lugar. Este monje, movido por la compasión, no solo liberó al tigre, sino que se quedó con él, hablándole con palabras de bondad y paciencia. Con el tiempo, el tigre comenzó a comprender, en su propia manera, que el temor y la violencia no eran la única respuesta a las dificultades de la vida. Las interacciones con el monje le revelaron que el mundo podía ser un lugar de equilibrio si se abandonaban las cadenas del sufrimiento interno. Ananda escuchó atentamente mientras Buda continuaba. El tigre aprendió a estar en paz con su naturaleza y con el mundo que lo rodea. Cada vez que rugía, no lo hacía para asustar, sino para recordar que incluso en el caos, existe un centro de calma al que todos podemos regresar. Este tigre se ha convertido en un maestro para aquellos que tienen el corazón abierto para aprender. Su rugido no es solo un sonido, es un recordatorio de que el miedo puede transformarse en valentía y la furia en serenidad. La historia dejó a Ananda en silencio, reflexionando sobre sus propias luchas internas y su tendencia a enfrentar los problemas con fuerza en lugar de con comprensión. Buda, percibiendo su conflicto, le dijo, el camino hacia la paz no es un camino de huida, sino de aceptación. Tal como este tigre aprendió a abrazar su naturaleza sin dejarse dominar por ella, tú también puedes aprender a transformar tu ira en compasión y tu temor en sabiduría. En el centro de todo ser hay un equilibrio, y hallarlo requiere valentía y paciencia. Durante los días siguientes, Ananda permaneció en el bosque, aprendiendo de Buda y observando al tigre. Vio cómo la criatura interactuaba con su entorno, cómo cada movimiento era una expresión de armonía. Buda compartió con él historias de otros seres que habían encontrado la iluminación a través de la aceptación y el desapego. Una de esas historias hablaba de un rey, que tras perder todo en una guerra, encontró paz en la renuncia, comprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en la libertad del espíritu. Otra hablaba de un barquero que al observar las aguas del río, comprendió que la vida fluía mejor cuando no intentaba detenerla, sino navegarla con destreza y humildad. Finalmente, Ananda decidió regresar a su aldea, pero lo hizo como un hombre transformado. Al llegar, compartió con su gente las enseñanzas que había recibido, no con palabras altisonantes, sino con acciones que reflejaban su nueva comprensión. Cuando alguien venía a él con un problema, no respondía con soluciones rápidas o fuerza, sino con paciencia y una escucha profunda. Su aldea comenzó a cambiar también, pues la paz de Ananda se extendía como las ondas en un estanque. Las personas, inspiradas por su ejemplo, comenzaron a encontrar formas de resolver conflictos desde la empatía y el respeto mutuo. Años después, Ananda regresó al claro donde había conocido al tigre y a Buda, pero esta vez lo hizo con un corazón lleno de gratitud. Al llegar, escuchó el rugido del tigre, y esta vez no sintió temor ni asombro, sino una profunda conexión con la verdad que contenía. Buda ya no estaba allí, pero su presencia se sentía en cada rincón del bosque, como si las enseñanzas que había compartido hubiesen quedado impregnadas en la tierra misma. El rugido del tigre, potente y lleno de significado, se convirtió en un eco que resonaba no solo en el bosque, sino también en el alma de quienes lo escuchaban. El tigre que ruge en paz, pensó Ananda, es un recordatorio de que incluso en las situaciones más desafiantes, existe un lugar de calma al que todos podemos regresar. Mientras se alejaba del claro, llevó consigo no solo el recuerdo de aquel encuentro, sino también una renovada determinación de vivir de acuerdo con las enseñanzas que había recibido. Con cada paso que daba, sentía que el bosque entero le susurraba palabras de sabiduría,
como si el tiempo se hubiese detenido para permitirle absorber por completo la profundidad de sus experiencias. La historia del tigre y de Ananda se convirtió en una leyenda que se contaba en toda la región, inspirando a generaciones a buscar la paz no en el control o la fuerza, sino en la comprensión y la aceptación. Y así, el rugido del tigre continuó resonando a través del tiempo, no como un eco de temor, sino como un canto de esperanza y sabiduría. Reflexionando sobre esta historia, cada uno puede preguntarse, ¿qué parte de mi propio ser necesita ser transformada para encontrar el rugido de la paz en mi interior? En esa reflexión yace la clave para descubrir el equilibrio que todos buscamos, en el mundo y dentro de nosotros mismos.